A grabar son julio 28, 4 y 58. Así que vamos a poner el resumen que hace la inteligencia artificial de las clases nuestras. Esta fue del día jueves. Y fue el día 24, fue jueves, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar que el jueves pasado fue 24? ¿Alguien me puede confirmar? Es correcto, profesor. Ok, así que el 24, la clase del 24 hizo un resumen que es este. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis del mercado financiero, específicamente del 24. Hoy saqué el fichero equivocado. Saqué el fichero de voz. Aquí está el fichero con imagen. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis del mercado financiero, específicamente del 24 de julio de 2025, basado en material del canal Jesús Navarrete. Así es, vamos a revisar qué nos dice esta fuente sobre, la valoración general del mercado y los movimientos más recientes del Dow Jones 30. Perfecto. La idea es extraer las claves, ¿no? Lo más importante que se comentó. Exacto. Nos vamos a centrar en dos cosas, el famoso indicador Buffett y después un vistazo más de cerca a la acción del Dow Jones, incluso con alguna proyección corta. Muy bien, pues empecemos con la visión macro, con el indicador Buffett. La fuente destaca que llegó al 200%. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, según el análisis, ese 200% es, fíjate, la segunda valoración más alta que se ha registrado. La segunda más alta, vaya. Sí, supera picos como la burbuja.com, o los niveles justo antes de 2008. O sea, sugiere que las acciones están muy por encima de la economía real. Digamos que sí, que hay una brecha importante. El análisis lo plantea como que el mercado podría estar, funcionando con expectativas quizá demasiado optimistas. La fuente también menciona que el mismo Warren Buffett advirtió sobre estos niveles tan altos. Sí, que era como jugar con fuego, ¿no? Exacto. ¿Y eso implica que viene una caída ya o cómo lo interpretamos? No necesariamente una fecha. El análisis lo pone más como una señal de advertencia. ¿Una advertencia sobre? Sobre el balance riesgo-recompensa. O sea, que desde aquí el potencial de seguir subiendo podría ser más limitado. ¿Y el riesgo de una corrección? Y el riesgo de una corrección importante pues parece mayor. De hecho, conectan esto con valoraciones altísimas de empresas tipo Nvidia, Apple, Microsoft, que dependen mucho de esas expectativas futuras, ¿sabes? Claro, entendido. ¿Y esta valoración general alta podría explicar un poco la volatilidad reciente? Podría ser un factor, sí, que el mercado reaccione con mucha fuerza a noticias puntuales. Hablemos de eso entonces. Pasemos al Dow Jones 30. La fuente describe, primero 12 días como de calma, de estancamiento. Sí, bastante inusual. Y de repente, el 23 de julio, ¡pum!, una ruptura alcista muy fuerte. Nuevo récord histórico, arriba de 45,000 puntos. ¿Qué pasó ahí? Pues fíjate que es curioso, porque el análisis no lo achaca tanto a la presión técnica que se pudo acumular. Ah, ¿no? Entonces, lo atribuye muy directamente a noticias. Noticias fundamentales. ¿Qué noticias? Nuevos acuerdos comerciales de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur. La fuente las llama bombas atómicas económicas. O sea, algo de mucho peso. Vaya. O sea que el fundamental movió el mercado de forma decisiva ese día. Parece que sí, según esta interpretación. Pero la alegría duró poco, ¿no? No mucho. Porque al día siguiente, el 24, hubo un retroceso fuerte. Se perdió gran parte de lo ganado. Exacto. El índice cerró cerca de 44.694 después de haber tocado los 45.016. ¿Y la fuente analiza esa vela diaria del 24? ¿Qué dice? La describe como una señal de debilidad. La llama lápida. ¿Lápida? ¿Por qué? Porque visualmente es una vela donde el precio abre, sube bastante, pero luego cierra muy cerca de la apertura, dejando una sombra larga arriba. Ah, ok. Como que los compradores intentaron, pero los vendedores tomaron el control al final. Sugiere rechazo en niveles altos. Además, mencionan un rechazo en la parte superior de las bandas de Bollinger. Que suelen indicar sobrecompra, ¿cierto? Correcto. Otra señal de que quizás se había subido muy rápido. Entendido. Entonces, después de esa señal de debilidad, de ese rechazo, ¿qué se esperaba para el día siguiente, el viernes 25?
Pues aquí viene lo interesante. A pesar de ese retroceso y de que los indicadores diarios daban señales mixtas, Ajá. el análisis anticipaba un Open Gap Up, o sea, una apertura alcista para el viernes. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿En qué se basaba? Se basaban en los gráficos de corto plazo, los de horas, 30 minutos, ¿Qué veían ahí? niveles de sobreventa y posible soporte en medias móviles importantes como la EMA 20, la EMA 50, que son estos promedios que a veces frenan las caídas. Ok, o sea, la caída del día 24 ya había llevado a los indicadores de corto plazo a niveles donde podría esperarse un rebote. Eso parece indicar el análisis. Y mencionan otra herramienta también. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Una que llaman calculador de Milton. No explican cómo funciona, pero dicen que también apuntaba a un cierre positivo el viernes. ¿Daba algún rango? Sí, sugería un rango probable entre 44.647 y 44.842. La clave, decían, era mantenerse sobre la resistencia anterior, que ahora debería actuar como soporte. Entendido, pero con cautela, ¿no? Sí, advertían de alta volatilidad. Sugerían operar intradía, con cuidado. Bien, entonces, resumiendo un poco. Por un lado, el indicador Buffett al 200%, una señal macro de posible sobrevaloración histórica, ¿no? Cierta fragilidad de fondo. Exacto. Una señal de alerta a largo plazo, digamos. Y por otro lado, en el corto plazo, el Dow Jones muy volátil. Un récord por noticias puntuales, un retroceso rápido. Pero con una expectativa de rebote inmediato al día siguiente, según la fuente. Una mezcla curiosa. Sí, bastante. Y esto nos deja pensando, ¿no? O al menos es la reflexión que surge de este análisis. Ajá. ¿Cuál sería? Pues si estos récords recientes, como el del Dow, dependen tanto de una noticia específica y se revierten tan rápido, ¿qué tan sólida es la base de este impulso alcista? Buena pregunta. ¿Qué tan fuerte es la tendencia si reacciona así ante sorpresas o factores que quizá no estamos viendo del todo? Exacto. Algo para seguir muy de cerca, sin duda. Definitivamente. Hay que estar atentos a cómo evoluciona todo esto. Así que la inteligencia artificial dice que, teniendo en cuenta estos fundamentos, el mercado es capaz de hacer retrocesos que no se explican. Entonces no están las cosas tan sólidas. Y la respuesta que la inteligencia artificial no tiene todavía es que estamos en un periodo donde ya en agosto, septiembre del año pasado, habíamos dicho, la acción del precio en este mandato del señor Donald Trump va a ser inexplicable. Vamos a estar avanzando 3 días y vamos a retroceder todo lo que avanzamos en estos 3 días. Vamos a estar avanzando 11 meses y en el mes 12, casi siempre eran los diciembre, el mercado caía. Todo lo que había ganado en 11 meses se perdía. Y esto nos deja una idea clara. Nadie que sea inteligente y que tenga un poco de memoria va a abrir una posición más allá de cualquier nivel de riesgo que afecte tu portafolio. Yo tengo un grupo de activos abiertos, pero los montos son tan pequeños. Los porcentajes, los montos no son pequeños. Los porcentajes comparados con el valor total de la cuenta son pequeños. Yo me rijo por los porcientos, yo no me rijo por los valores numéricos. Entonces, lo hago y tomo una oportunidad de riesgo, porque sé que la afectación que puede traer contra mi portafolio va a ser del 1.2 a no más del 5% de mi portafolio. ¿Ok? Tengo claro eso. Hoy en unos activos salvajes me sucedió algo que se los voy a explicar. Nunca le he explicado esto a nadie. Voy a confesarme. ¿Ok?
porque vamos a seguir trabajando con la... Así que el julio 24 teníamos esta dinámica. Para julio 27, vamos a revisar qué pasó julio 25. El DJ30. ¿Qué pasó el día 25? Porque este fue 24 y este fue 25. Ok. El 25, como lo decía la nota, el rango que habíamos calculado para que avanzara estaba entre 44.647 y 44.842, algo así. Vamos a ver qué nota dejamos acá. A ver qué notas dejamos. Aquí está, el 24. El 24 dijimos. El 24 dijimos, basado en el calculador de Milton, que ella, la inteligencia artificial, parece que tiene un núcleo central, pero no es un núcleo central, porque ella sabe qué es el calculador de Milton. Todos los días hablamos con ella cuando analizamos Nvidia y ahora se aparece con esta novatada. Yo no sé, no me han contado mucho del calculador de Milton, me da gracia. Por favor, une los cabos, que ya por ahí hemos hablado mucho. Así que el día 24 dijimos, basado en el calculador de Milton, mañana 25 la vela cerrará positiva. ¿Y qué cerró? Cerró positiva. El calculador de Milton nos mantuvo una orientación para largo de expansión, rangos positivos y dijimos, anticipación va a cerrar positiva. Y estoy hablando de un índice, de un promedio de promedios de 30 empresas que valen 44 trillones de dólares. ¿Ok? Así que, ¿qué más dijimos para el día 24? Aquí está. El día 25 vamos a tener un Open Gap y lo tuvimos. El día 25 la apertura fue 44.757 y el cierre anterior fue 44.693. O sea, tuvimos un Open Gap. Los análisis, las lecturas que hicimos el 24, que nos llevó a anticipar estos dos elementos. Se cumplieron. 2 anticipaciones, 2 anticipaciones cumplidas. A ver qué hicimos otra. Ya. Esto fue lo más importante de ella. ¿Ok? Así que una de las cosas que habíamos hablado era el acuerdo con Japón. Miren, una de las cosas más importantes del acuerdo con Japón es que Japón, miren esto, voy a traer todas las lecturas posibles según mi personal opinión. Japón, dentro de todos los acuerdos, las tarifas que voy a poner, dos cosas. Apertura del mercado japonés a los productos americanos, más apertura. Ellos son bastante proteccionistas. No se puede negar. Son muy proteccionistas. Los productos americanos ahí no encajan porque el modo de vida es totalmente diferente. Pero ellos aceptaron que hay que comprar más cosas a los Estados Unidos. Ojo. Y que iban a participar de una asignación de 550 mil millones de dólares. La gente empezó a pronunciar la idea falsa de que los japoneses le iban a pagar a los americanos 500 billones de dólares. No es así. El acuerdo es que ellos van a participar de una
de un negocio de 500,000 millones de dólares, donde las utilidades a repartir, observen esto, que normalmente tú debes tener 50 y 50 porque es un joint venture del capital japonés en fronteras americanas, de alguna manera terminó 90-10, 90 a favor de Estados Unidos y 10 a favor de Japón. Empezaron a hablar de 50 y 50 y terminaron 90-10. ¿Cómo lo lograron? No lo sé. No lo sé. Para refinanciar deuda americana, que nos toca refinanciar 3 trillones de dólares, tenemos que encontrar a alguien que compre esos nuevos bonos. Y se sabe que Japón es el único que tiene capital para invertir en tal hazaña de riesgo. Así que esto es muy curioso. ¿Cómo empezaron de 50 y 50 y terminaron en 90-10? Yo siempre tengo este recuerdo. Esto es un cuento que me hicieron cuando hace 40 años atrás. Vamos a ver, hace 50 años atrás me dijeron este cuento. El Congreso Internacional de Vagos se está celebrando en París y la primera sesión empiezan a discutir los temas de cuántos días iban a trabajar los vagos. Y los vagos empezaron a decir 360 días, son 365 días, vamos a trabajar 360, todo el mundo, ¡wow! Y ahí empezaron a protestar, no, que hay que descansar, Y así fue cayendo de 360 a 300, a 200, a 50, hasta que ya al final ya casi estaba a punto de ponerse de acuerdo, toman la decisión de trabajar solamente un día al año. Y en el momento que se va a decir, vamos ahora a votar esta proposición, alguien muy allá atrás, dijo, estoy muy de acuerdo que hay que trabajar un día al año. Es muy importante trabajar, tenemos que hacer algo por la sociedad. Pero si trabajamos un día al año, ¿cuándo nos tocarían las vacaciones? O sea que la situación se complicó en la reunión y finalmente volvieron a cero, no van a trabajar. Así que ¿cómo el gobierno americano consiguió que el gobierno japonés haya empezado un acuerdo 50-50 y haya terminado 90-10? Nunca yo había visto algo parecido. ¿Okay? Ahora, viene el acuerdo con Europa. Si habíamos dicho que el acuerdo americano-japonés era una versión idiotizada de lo que hicimos con los japoneses en el año 90, y si comparamos lo que le hicimos los japoneses en el año 90, ese acuerdo que ha convertido ese país en una recesión económica crónica, porque ese acuerdo, yo recuerdo que era un acuerdo que se llama Acuerdo Frank, tiene un nombre, no me acuerdo, ya han pasado muchos años. Ojo, más allá del acuerdo de capitalización, ¿cómo se llama? Cuando se rindieron, ¿cómo se dice en español? Las capitulaciones, maestro. Es que no se pronunciaron en español. Capitulación que le impusimos a Japón gracias a 2 bombas atómicas que mataron miles de personas en segundo y que todavía hoy mata miles de personas en Japón. O sea, una vez más, Japón ha sido doblegado humillantemente. Aunque hay una nota donde dicen, vamos a ganar en ese flujo de caja que vamos a traer para los negocios
en Estados Unidos. Llévate esto de aquí, llévate esto de aquí. Sal. Ese es el perro con un juguete. Dale. Dale ya. Vamos para allá. Llévate. Así que ellos dicen, dentro del flujo de 500,000 millones de dólares, van a ver, no va a ser tal así, ¿no? Una pequeña cantidad va a estar en el acuerdo 90-10, el resto vamos a sacar comisiones, vamos a ganar dinero en intereses, el primer ministro da una explicación así como una toalla, ¿ok? Pero ahora viene el acuerdo con Europa, el acuerdo de Europa. Si el acuerdo de Japón fue nuclear, el acuerdo que Estados Unidos le impuso a Europa es la pandemia de principio del siglo XX en Europa. Va a matar ese continente, esa comunidad económica europea. Ahora sí le pusieron su cruz y la van a ir enterrando en vida. Ahora sí, Donald Trump le ha puesto la cruz a Europa, que se la han puesto mucho tiempo, porque esa organización no funciona, no es democrática, ¿ok? Y para alcanzar los objetivos de su política comunitaria, muchas economías están endeudadas en 150 y 200% del Producto Interno Bruto de un año. Así que esto está muy complicado aquí, señores. Porque los europeos se han comprometido a comprarle a Estados Unidos 250,000 millones de dólares solamente en gas licuado. Miren, para que tengan una idea, para el volumen de gas licuado que representa 250,000 millones de dólares, eran menos de 90,000 millones de dólares que le compraban a los rusos. El gas ruso se lo vendían a los europeos tan barato que para comprar la misma cantidad los europeos tenían que desembolsar no más de 90,000 millones, y ahora van a tenerle que desembolsar a los americanos 250,000 millones. Eso es un incremento de costo de vida para los europeos que va a destruir a toda la economía, principalmente a la economía alemana, que depende del gas para producir las energías que existen ahí en la industria. ¿Ok? Esto va a ser fatal. Pobrecito. Y el aumento del gasto militar al 5%, que casi ninguno puede cumplir. El equipo militar que van a comprar va a ser el americano, que es el más caro que hay en el planeta Tierra, porque la industria de guerra europea está en muy malas condiciones, no tienen capacidades para producir lo que necesitan, así que hay que comprarle a los americanos una barbaridad de dinero, que eso ayudará directamente a la economía americana. ¿Ok? Así que, señores, y yo que me quería mudar para Europa, sí, ya tengo el dato tuyo, así que no se me va a olvidar. Así que ya estos son los factores. Voy a mostrar el seguimiento del reporte que hicimos para el indicador DJ30, Dow Jones 30. Así que, para que ustedes vean cuál fue la causa por la cual terminó en negativo. Así que aquí tengo
un Open Gap Up. Oye, loca, baja un poco la música, loca. Your voice is beautiful, baby, but just a little bit. Don't play the piano, please. I love you. Así que a las 8:18 de anoche del día 27 teníamos 185 puntos. 185 puntos arriba. Sobre el cierre del viernes. A las 10:19 teníamos 148. Así que rápidamente yo me tengo que ubicar que estoy haciendo una apertura de este tipo. Vamos a decir que aquí cerró el viernes y yo tengo una apertura de 185. Cuando hago la captura ya estamos en 185 y a 2 horas después estaba en 148. ¿Qué hizo el mercado ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hizo el mercado ahí? Para 148, ¿qué hizo el mercado? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hizo el mercado ahí? Retroceso a EMA 9. Ahí está. Retrocedió a EMA 9, que en expansión, dentro de un patrón de apertura alcista, EMA 9 es resistencia. Así que vamos a ver qué más hizo. A las 3 de la mañana, 143 puntos. Significa que ¿qué hizo entre las 10 y las 3? ¿Qué hizo? Sideline. Y sabemos que en los Open Gap Up o en los Open Gap Down, después de la ruptura, el mercado queda ahí sideline. Open Gap Down, sideline. Esto no es cae y rebota en automático. No, queda sideline. ¿Ok? Así que a las 6:36, ya yo estaba trabajando a las 6 de la mañana. Estábamos en 54 puntos. Así que frente al Open Gap Down, frente al Open Gap Up, ¿dónde estábamos ahora? ¿Dónde estábamos ahora? Soporte. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo cerró el mercado? Vamos a ver cómo cerró el mercado. Así que el mercado cerró 64 puntos negativos. Interesante. ¿Cómo yo entiendo eso? ¿Cómo yo lo entiendo? Así que el mercado volvió al cierre del viernes, volvió a la apertura del swing nuevo y retrocedió 64 puntos. Y estos 64 puntos, ¿qué son para el día viernes? ¿A dónde entró en el día viernes? ¿A dónde entró ella? No tengo que mirar las gráficas. 64 puntos, ¿a dónde entró ella? Contra el viernes. El viernes cerró a la alza casi en el máximo, y cuando cerramos hoy estamos 64 puntos por debajo del cierre del viernes. Entonces, ¿a dónde entramos contra el viernes? ¿En qué nivel? Soporte. No. Debe ser resistencia. Así que vamos a ver. Ahí está.
La resistencia del día viernes es 44,800. ¿Dónde estamos ahora? 44,800. Así que estamos bien. El calculador de Milton, entre el calculador de Milton y las variantes que usamos el jueves, dijimos que el mercado tenía que estar en un rango entre 44,842 y 44,647. Vamos a ubicar cada línea. El día 24 calculamos eso, que teníamos que estar entre 80, ahí y 44,647. Ahí está, mírenlo ahí, señores. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Miren el rango para el viernes. Miren el rango que debería estar en este rango. Y miren el mínimo y el rango del viernes. ¿Ok? Ahora, basado nada más en las dos velas últimas, yo aquí tengo algo que me llama la atención. Aquí tengo una vela alcista, una vela negativa, ¿ok? Mañana, ¿qué debemos tener basado en esa formación que tenemos ahí de 2 días nada más? 2 días nada más. ¿Qué tenemos que tener? La pregunta mía es, ¿qué significa esta vela negativa acá? ¿Qué significa? ¿Por qué pasó eso? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué pasó esa vela ahí? Porque A ver. el anterior cerró fuera de las bandas y ya esta la metieron al... Vamos a usar palabras financieras. Hay una característica contra las bandas del Bollinger, que son los máximos niveles de volatilidad que permite el swing. Es que si la vela cierra fuera de las bandas, la próxima, si abre fuera de las bandas, ya se sabe que va a quedar decapitada. Así que cuando el operador profesional ve un cierre sobre las bandas, la próxima vela, llámese de 1 minuto, llámese de 3, de 15, el promedio que sea, ese patrón siempre es idéntico, con un error del 5% contra aquellos fundamentos extraordinarios. La apertura siguiente va a avanzar, y esto lo ven ustedes todo el tiempo, va a avanzar, y ustedes tan pronto vean que ese máximo queda rechazado, ustedes tienen la última posibilidad para cerrar con super ganancia, porque lo que hace el mercado es liquidarla. Está muy sobrecomprada y el index no te permite conductas sobrecompradas. No te lo permite si no tenemos una razón fundamentalista. Ahora, la apertura de mañana va a ser una apertura down o una apertura up. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo yo anticipo mañana la apertura? ¿Open gap up o open gap down? Open gap up. Up. ¿Qué es lo que te hace pensar que sea up? El rechazo del mínimo. Vamos a pensar, la vela tiene un mínimo de... Vamos a pensar, vamos a trabajar esa idea. La vela tiene un mínimo de 7.39 y cerró 8.37, o sea, 100 puntos rechazó. Perfecto. O sea, hay un rechazo de un mínimo ahí
elemental. Lo último que hizo la vela fue rechazar el mínimo. Y si buscamos su estructura interna, es evidente que lo último que hizo fue rechazar. Pero sigue estando en negativo. ¿Ok? Ahora, con esa no estoy, o sea, no es una mala lectura la que estás haciendo. Pero esa no es la que me convence a mí. ¿Por qué va a haber mañana Open Gap Up? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué la vela siguiente va a tener un Open Gap? Porque esta técnica es... No importa si es para una vela de 1 minuto, de 15, de 35, siempre pasa igual. A ver. EMA 3 va a tomar control de la banda porque está pegada a la banda. Vamos a ver. Primero que todo, la vela cerró sobre EMA 3. Y es una vela negativa, pero nosotros somos la única institución financiera, no existen otras. Ya se lo pregunté a la inteligencia artificial. Nadie usa modulaciones de colores para determinar cierres contra promedio. Somos los únicos. Y esto es una vela que es negativa. Esta es negativa. Pero esta y estas son negativas vinculadas a promedios. Vinculadas a promedio, más de un promedio, y ella te da un rojo chino. ¿Ok? Pero esta, que es un rojo tenue, es una vela negativa totalmente falsa. Su estructura es negativa, pero es falsa, porque cierra sobre el mayor nivel de volatilidad que tiene la acción en el precio, que es la EMA 3. Esto es un swing positivo. Es un swing positivo. Significa que es un swing que tiene mínimos superiores y máximos superiores. ¿Ok? Ese primero es la estructura que tengo yo: 2, 4, 6, 8, 10 días. 2 semanas. Máximos inferiores, mínimos superiores. Todo el mundo va para arriba. ¿Ok? Todo el mundo va para arriba. Y ella cierra sobre el nivel más demandante que tiene el precio, que es ser negociado sobre su EMA 3. Y como ella cerró sobre el nivel de resistencia del día anterior, significa que ella está técnicamente en la misma estructura que tiene la vela del día 25. Lo que pasó hoy fue que hubo un ajuste totalmente técnico en ella, porque estaba muy sobrecomprada. ¿Ok? Ahora, si mañana tenemos un Open Gap Up, los datos económicos de mañana, no sé, esta semana del 28 al 4 de agosto venía muy cargada. Vamos a ver si tenemos alguna... Aquí está. Vamos a buscar la revisión de... Revisando Bitcoin, revisando Nvidia, revisando el índice. Aquí lo tenemos en el canal. Creo que hicimos un análisis, una compilación de... Vamos a ver qué hicimos. Aquí hicimos Nvidia, Bitcoin, DJ30 alerta. Habíamos hecho un análisis. Vamos a ver, habíamos hecho una revisión. Videos. Vamos a ver, descargar. Hubo un market crash. Aquí está. Creo que lo hice el 27. Vamos a abrir este análisis.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con varios videos que pintan un cuadro algo complejo, ¿no? Sí, tenemos señales económicas un poco encontradas, pronósticos sobre tasas, algunas advertencias sobre el mercado. Y hasta ecos de preocupaciones sociales más amplias que también aparecían por ahí. Exacto. Tenemos los datos de inflación PCE fresquitos, análisis sobre la Fed y los aranceles. También el desmentido de un gráfico viral que hablaba de una caída del mercado. Y esa nota un poco distinta sobre alertas más, digamos, sociales. La idea es tratar de destilar lo esencial de todo esto, ¿no? Justamente. A ver, buscar entender esas tensiones entre los números puros, lo que espera el mercado, y esas fuerzas que andan por debajo como los aranceles. Este resumen no es contra nuestras clases. Aquí usé análisis de 4 analistas, los combiné en la inteligencia artificial, le dije, hazme una combinación de estos 4 y sácame este análisis. O sea, esto nosotros no damos origen a estas notas. O incluso ese sentir general que se refleja en algunas fuentes. ¿Qué nos dice todo esto junto? Esa es la pregunta. Bueno, arranquemos por lo más reciente. El informe de inflación PCE de mayo. ¿Qué novedades trajo? A ver, el PCE general subió un poquito, 2.3% anual. Estaba en línea con lo esperado, pero es un alza respecto al mes anterior. Ok. Pero lo que más sigue la Fed, el PCE subyacente, que saca alimentos y energía, ese subió a 2.7%. ¿A un poco más? Sí, superó el 2.6% que se esperaba y también el dato del mes previo. Y mensualmente también subió un poquito más de lo previsto, 0.2% en lugar de 0.1%. O sea que la inflación, digamos, no está bajando tan rápido como a algunos les gustaría. No, exacto, es como un susurro de cuidado, no tan rápido para los que esperan recortes de tasas ya mismo. Entiendo. Sigue ahí, medio pegajosa. ¿Y cómo se conecta esto con el tema de las tasas y los aranceles que mencionaba otro video? Bueno, acá la tensión se pone interesante. Hay un análisis que dice que, aunque muchos esperan recortes de tasas porque la economía quizás se enfría, Sí. los aranceles son como una fuerza oculta, una que empuja la inflación para arriba. Históricamente, los aranceles suben los precios. Claro. Y mencionaban a Paul Volcker, ¿no? El de la Fed en los 70s, 80s. Sí, que subió las tasas al 20% para frenar la inflación de esa época. Tremendo. Y la idea es que Powell, que se ve un poco como su discípulo, podría priorizar frenar la inflación antes que cuidar el crecimiento, sobre todo si los aranceles empiezan a pesar. Precisamente. El propio Powell, de hecho, señaló que el impacto de los aranceles se iba a notar más en los datos de junio y julio. O sea, los que vienen ahora. Exacto. Y aunque el mercado todavía ve como un 90% de probabilidad de que haya al menos un recorte para septiembre. Que es bastante alto. Sí, muy alto. Pero este análisis sugiere un poco de cautela. Dice, ojo, que los aranceles podrían significar que las tasas hipotecarias, por ejemplo, sigan altas más tiempo, no que bajen como esperan muchos. Es un factor que complica las predicciones. Totalmente. Un dilema para la Fed, sin duda. Bueno, y hablando de nervios y predicciones, otro de los videos se metía con un gráfico que se hizo bastante viral. Sí, lo vi. Ese que predecía una caída fuerte del mercado en 2025, ¿no? Ese mismo. Trazaba una línea desde la Gran Depresión hasta la burbuja.com. Pero el análisis lo desacreditaba bastante, ¿verdad? Sí, correcto. Y con argumentos bastante lógicos, creo yo. A ver. Primero, el índice de S&P 500, como lo conocemos hoy, no existía antes de 1957. Antes era un índice de 90 empresas, mucho más chico. Buen punto. Y segundo, una línea de tendencia para ser mínimamente válida necesita, al menos 3 puntos de referencia, no solo 2 momentos históricos tan separados y distintos. Claro, con 2 puntos siempre puedes trazar una línea recta. Exacto. Y además, y esto es clave, las causas de esas caídas fueron muy diferentes. En los años 20 tenías un apalancamiento brutal. Gente invirtiendo con plata prestada a lo loco y poca regulación. Ok.
En el 2000 fue la burbuja de las empresas de Internet, la especulación, pero también coincidió con una subida de tasas de interés por parte de la Fed. Ah, no, una bajada. No. Entonces, aunque hoy sí hay similitudes en la especulación, quizá con la inteligencia artificial como antes con Internet. Sí, esa comparación se hace mucho. Claro, pero el gráfico en sí mismo, esa línea trazada, pues no es una base técnica sólida para predecir una caída ahora. Sí. Es interesante cómo estos gráficos, aunque tengan fallas técnicas, a veces capturan muy bien la ansiedad del momento y por eso se vuelven virales, ¿no? Totalmente. A veces una imagen simple, aunque sea imperfecta, cala más que un análisis súper detallado. Es más fácil de compartir, de entender a primera vista. Sí, el poder de lo visual. Bueno, y para ir cerrando el círculo de los materiales que vimos, había una referencia un poco distinta. Ah, sí, la del final. Sí, como un llamado de atención, pero más sobre temas sociales o políticos. Mencionaba un TikTok del New York Times sobre democracias que terminaron en tiranías. Parecía medio desconectado de la economía, pero estaba ahí. Sí, era una nota diferente, definitivamente. Creo que refleja una preocupación que estaba en las fuentes sobre prestar atención a otro tipo de alarmas, ¿no? Más allá de los números. Alarmas sociales o políticas. Exacto. Citando ese ejemplo del New York Times sobre la fragilidad democrática. Lo incluimos porque, bueno, estaba en el material que nos pasaron para analizar. Entiendo. Es como si representara otro tipo de inquietud que flota en el ambiente, más allá de la inflación o las tasas. Otra capa de incertidumbre, digamos. Ok, bueno, hagamos un balance rápido entonces. Tenemos una inflación que muestra cierta persistencia al alza, ¿no? Aunque sea leve. Sí, no termina de bajar del todo. Después, las expectativas de recortes de tasas que, bueno, chocan un poco con esa posible influencia de los aranceles y la sombra histórica de Volcker en la Fed. Esa tensión está ahí, latente. Luego, el gráfico viral alarmista, que, como vimos, carece de fundamento técnico e histórico sólido. Mucho ruido, pocas nueces, como dicen. Y, como telón de fondo, estas otras alertas que mencionabas, de naturaleza más social o política. Lo fascinante, creo, es justamente ver cómo confluyen todas estas señales. Datos económicos concretos por un lado, ¿Sí? análisis predictivos basados en historia, en política monetaria, desinformación viral, como el gráfico, y preocupaciones más amplias, más sociales. Es un montón de información, a veces contradictoria. Exacto. Navegar este entorno informativo hoy en día es bastante complejo. Y nos deja con una pregunta picando, ¿no? En un entorno con tantas señales distintas, económicas, históricas, sociales, a veces apuntando en direcciones opuestas, ¿cómo se prioriza? Buena pregunta. ¿A qué alarma se le presta más atención? ¿A la económica inmediata? ¿A la histórica? ¿A la social? Para entender realmente hacia dónde podríamos estar yendo. Queda para la reflexión, ¿no? ¿Cómo filtramos y procesamos todo esto? Sin duda. Algo para seguir pensando. Ok, así que este es eran 5 analistas que estaban haciendo notas y las combiné en una, y ahí ustedes ven que la inteligencia artificial tiene un argumento ahí como que hablan de esto y hablan de lo otro, pero esto no tiene nada que ver, pero esto sí tiene que ver. O sea, la situación es crítica. Los datos económicos del 28 de julio al 4 de agosto son, para mi entender, los más críticos. Esta semana es lo más crítico que hay. Y yo tengo que basarme en algo. No puedo controlar ni los reportes empresariales, que son todos los días en la apertura y en el cierre, ni las dinámicas arancelarias. ¿Ok? Pero ya tengo una idea cómo funcionó el mercado con los acuerdos con Japón. Ya tengo una idea. Boom. Y ya tengo una idea cómo funcionó con Europa. Una apertura extraordinaria, fuera de las bandas, que caducó rápidamente porque era un nivel para vender, no se podía seguir comprando ahí. Ahora, ¿qué elementos tengo yo en la mano para poder pronosticar una anticipación extraordinaria para las próximas 48 horas?
en donde yo busco idea, ¿quién me da alguna razón? En donde yo busco idea para decir que vamos a tener, hoy es lunes, martes, para el miércoles vamos a romper con este máximo. Tenemos las parabólicas. No, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Las parabólicas. No, mírenlo ahí. Hace 4 días atrás nos trajeron un viajero del tiempo. Una guía. Una guía. ¿Ok? Yo sé que las parabólicas están extraordinariamente positivas. No tengo ni que pensar en ellas. Todo el swing está positivo. La vela de hoy, aunque fue una vela negativa, es positiva porque cerró sobre EMA3. ¿Sabes todo eso? Pero yo tengo un viajero del tiempo que se llama 23 de julio y un récord histórico de 45.016. Así que yo voy a hacer una nota acá. El mercado antes del miércoles debe, y hago señalamiento que debe superar el récord del 23 de julio, ¿verdad? Es así, fue el 23 de julio. 23 de julio de 45.016. Y tengo que pensar que es un viajero del tiempo, del cual hoy el mercado me dio un máximo de 44.946 y tengo que sacar 44.946 y el récord es 45.016, 70 puntos y casi tocamos eso hoy. Así que cuidado. Tenemos argumentos estadísticos ahí para que las bandas del Bollinger en cualquier nivel de velas de promedio, desde 1 minuto hasta 400 años, hay espacio para 70 puntos. No, esto no es nada del otro mundo. Aquí no estoy haciéndome el filtro, oye, que inteligente. No. Aquí estoy sacando, son 70 puntos. Y esto es un proceso de escalonamiento. Japón, Europa, ¿y quién falta ahora? ¿Quién falta ahora? ¿Quién falta ahora? De los más grandes, acuerdos pendientes, ¿quién falta? Asia. China. Vamos a hablar China, porque ya hablamos Surcorea, Japón, India, ya ahí hicimos de todo. Eso es toda Asia. China. Así que cuando se vaya a tocar el tema de China, que también tiene uno que recordar que Donald Trump va a amenazar a todos aquellos que hagan negocio con Rusia al 100% esos aranceles. Y China dice, me subes el 100%, yo te subo el 100% y cualquier acuerdo queda default. Se perdió. ¿Ok? Y de 50 días, hace 3 días, ahora le dijo 10, 12 días para que usted me haga la paz ahí. El hombre está montado arriba de un caballo que él cree que es más grande que el que montaba Napoleón, que no le pudo ganar a los rusos. Decirle a los rusos, tienes 12 días para resolver un problema que te metiste 30 años, porque le metimos a los rusos 34, a ver, exactamente, 1989, 2022. 33 años le metimos a los rusos, una ruptura total. Yo quiero que ustedes entiendan, por 33 años los acuerdos con Rusia era que nadie entrara en el área este de Europa. ¿Por qué? Porque se sabe que en los últimos 4.000 años, cuando algún ejército ha cruzado esa franja, han terminado en Rusia. Y ellos dicen, ¿qué pasa? Para eso tenemos los libros ahí. Tenemos historia. Y desafortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial, no fue la única guerra que hubo en Europa. Europa, en los últimos 4.025 años de existencia,
2000 antes de Cristo y 2025 después de Cristo. En 4025, en esos 4025 años, Europa ha tenido paz por 93 años nada más. O sea, Europa siempre ha tenido guerra y ha impuesto las guerras. Así que no me vengan con cuentos que los rusos son los malos. Y el acuerdo era de que ellos no se acercaran ahí. No te acerques porque nos creas un problema de seguridad y la seguridad mía no puede estar. Vamos a ver si encuentro algo mejor aquí. La seguridad mía no puede ser a costa de otros. Tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí todo el mundo quiere sentirse seguro. Y el acuerdo fue que Europa occidental, que es una nada más, una sola nada más, no se expandiera al intermedio que existe con Rusia. Porque las 1723 veces que ejércitos han entrado en esa área han terminado en territorio ruso. Ay, me equivoqué, doblé la esquina con tanto impulso que terminé en Rusia. Y el hombre hoy se levantó y dijo, no, 10-12-10 resuelve esto. Está en Inglaterra cometiendo fraude, jugando al golf, escondiendo la pelota para no sacarla de la arena. Ha hecho un show ahí, pero no importa. No importa. Y hay que comprender qué es lo que sucede con Rusia. Porque no solamente se le ha impuesto eso a Rusia. Y Rusia dice, no más. Cuando se balcanizó Rusia, balcanizar significa dividirla. Igual que dividimos a Yugoslavia, a Checoslovaquia. Cuando balcanizamos a la Unión Soviética, que era el país más grande, quedaron 25 millones de rusos étnicos viviendo fuera de Rusia. Oye, según las Naciones Unidas, ha sido la catástrofe humanitaria más grande que se ha producido en la historia de la humanidad. Y a ello, los rusos lo tienen bien claro, porque tienen 25 millones de rusos étnicos y el que no haya ido a Rusia no tiene idea de qué estoy hablando, porque aquello es otro planeta. ¿Okay? Es una etnia bien completa y bien pura. Hay 25 millones de rusos viviendo entre Ucrania, Kazajstán, Kirguistán, ¿dónde quedaron? Belarus, Bielorrusia, Polonia, todo por ahí para allá. Y ellos en la Segunda Guerra Mundial tuvieron que tomar la decisión costosísima de ocupar todo el este para que nadie entrara aquí, porque cuando entran aquí es como que pisan una mata de plátano y terminan en Rusia. ¿No? Fueron capaces en el año 90, en los años 90, Putin le hizo la propuesta a la OTAN para ser miembro de la OTAN. Porque Putin, más anticomunista que él era el brazo derecho de Boris Yeltsin, el que dividió Rusia. Y la vida le ha dado una lección que ha comprendido que fue un enorme error la división de la Unión Soviética y la destrucción de la Unión Soviética. Que todo lo que se podía conseguir se ha conseguido ahora sin haber tenido esta división. Y ellos ahora están peleando por eso. No más. Así que el señor Barbasur, pelo rubio, le ha dicho a Rusia, tienes 12 días para ponerte de acuerdo o te voy a poner. Es el país que más sanciones económicas le han impuesto en la historia de la humanidad después de Cuba.
A diferencia de Cuba, que no tiene recursos propios, ellos siguen teniendo crecimiento económico y al parecer que decíamos que los tanques de guerra que tenían eran de la Segunda Guerra Mundial y que no tenían ni microchip para lavadora, al final parece que ha sido la primera vez en la historia de la humanidad que un país haya enfrentado a 54 países directamente. Así que nos queda China. Tenemos un viajero del tiempo, que es el récord de 45.016. Así que mañana estamos anticipando OpenGAP. ¿Ok? Mañana estamos anticipando contra qué máximo estamos trabajando mañana. Mañana es un día de datos económicos importantes. ¿Ok? Así que entre mañana y pasado mañana, de aquí martes a miércoles, las bandas del Bollinger van a moverse a la alza. Mientras no lo haga, no va a haber mayor expansión. Porque ellos son, el índice es algo que fuera de los argumentos, aunque si mañana aparece algo con la República Popular China, pero es evidente que las bandas han dejado de caer. Ahora, esta es la expresión siempre final para este negocio. Yo sé que ustedes empiezan a estudiar ahora. En cuestión de tiempo van a tener memoria descriptiva. Y yo voy a usar la expresión básica de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. En la época de Donald Trump, todos los acuerdos comerciales que firmó Donald Trump, al final nadie los cumplió. Las promesas de compra de China, las promesas de compra de Corea del Sur, todo esto que ustedes están viendo acá, que quedó solapado por la crisis del COVID del 2018 al 2020, esa etapa, que hoy por hoy tenemos en los Estados Unidos un rebote de COVID en proporciones bíblicas. Cuidado, ¿okay? Cuidado, porque este presidente tiene tan mala suerte que cada vez que llega a mandato, no solamente le cae comején al piano, sino le cae mierda en cubo, ¿ok? Porque cuando una persona destruye estructura gubernamental de atención pública, las consecuencias son las que siempre son iguales. Aquí tuvimos una experiencia en los Estados Unidos de un grupo de libertarios como Donald Trump que querían un gobierno pequeño, ¿ok? Impuestos bajos. Y se mudaron todos para una ciudad que es muy famosa en los Estados Unidos. No recuerdo muy bien el nombre. Se mudan para ahí, compran las propiedades, empiezan a vivir, despiden a los bomberos, despiden a todo el mundo. Hicieron un gobierno de 4 gatos. Y todo era muy feliz. Apenas tenían que pagar impuestos sobre la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. 0 impuestos de salario. No, porque ya no había nada. Pero bueno, la basura empezó a acumularse. Los incendios fueron masivos porque nada más habían 2 bomberos en vez de haber 6. La basura acumulada empezó a traer animales. El oso, que nunca había estado en ese pueblo, en esa ciudad, empezó a abundar. Ya los osos y los animales comiéndose empezaron a destruir propiedades. Al final, 14 meses después, no quedaba nada de la ciudad. Todo el mundo tuvo que huir. Y se ha demostrado en el capitalismo que aquellos países, aquellas ciudades con altos niveles de impuestos, no sufren de recesión económica. Ay, qué cosa más curiosa. Tienen mayor capacidad de respuesta social a los problemas. ¿Ok? Porque más altos que los impuestos de Australia, que lleva casi 40 años sin recesión económica, no lo puede haber. Y tienen el mejor sistema de salud pública universal que ha conocido ser humano
en este planeta. Así que esto es lo que tenemos, una visión que debe desarrollarse en 2 días, retomar los máximos, ¿ok? Mañana tenemos que tener un Open Gap Up. Mañana vamos a calcular un cierre julio 29, un cierre positivo, ¿ok? Tipo, porque hay que darle tiempo a los promedios construirse, hay que darle tiempo a las bandas, a EMA 20, a EMA 3, que ha caído. Un cierre positivo, casi doji. Lo vamos a ver mañana. No vamos a tener una super vela positiva mañana. Vamos a tener una vela que va a tener una mecha grande en el mínimo y una mecha grande en el máximo. Vamos a decirle una doji. ¿Ok? Pero la del miércoles sí va a ser decisiva. ¿Ok? Esas son mis notas. Y se acabó. Ahora, vamos a traer lo que trae el calculador de Milton para mañana. Hasta aquí es la visión humana, la mía, la de ustedes. Vamos a ver qué dice Milton. Maestro, los 2 últimas imágenes que te envié fueron los rangos cumplidos de la predicción que se hizo para el... A ver, vamos a empezar primero. A ver, esto que me enviaste, ¿qué significa? ¿Esto qué significa? Eso fue el cálculo que hicimos el 24 para el 25. O sea, esto fue lo que hicimos el 24 para el 25. Ok. ¿Y por qué tú dices? La imagen es esos mismos rangos pero cumplidos. Ok, tienes que hablarme en español porque aquí me quedé perdido. ¿Me dices que esto era para el 25? Sí, mira la imagen anterior. Ok, ¿cuál es la anterior? ¿Esta? No. La imagen de gráficos de TC. A ver, acá. Esa. Ahí están los rangos dibujados. Ajá. Y Estos rangos cumplidos. rangos fueron calculados para el día 25. Sí, señor. Ok. Tuvimos un error de 13 de tócate dólares o puntos para la apertura y 5 del máximo calculado. Ok. O sea, estos son los rangos, la ruptura para el día 25. La ruptura fue, tú calculaste una ruptura de 44.744 para 44.744. La ruptura estuvo 13 puntos, o sea, una diferencia de 13 puntos. Tenía máximos calculados de 44.939 y se cumplió Por 5 puntos. por 5 puntos. Y tenía intermedio de 44.647. Tenemos que saber que habíamos calculado 8.42 a 6.47. Ese era el rango, que eran los máximos y mínimos intermedios. ¿Ok? Así que es un súper trabajo. Ahora, hay algo que quiero que sepan todos ustedes y quiero que lo sepan. Nosotros no podemos darle prioridad a las rupturas. No podemos crear un pensamiento vicioso acá. Si tenemos una ruptura de 170 y abre 170.15, no, eso no es lo más importante. Lo más importante del calculador de Milton son sus expansiones calculadas y sus devaluaciones calculadas. No podemos darle mucho coco a la diferencia en la apertura. No podemos priorizar tantas cosas. Si calculamos una apertura de 44.744 y se produjo 44.030, ¿qué me importa a mí eso? ¿Qué me importa si hubo 13 puntos en 44.744 puntos? 13 puntos. Eso no es importante. Lo más importante es que las guías máximas de expansión y las guías mínimas de devaluación sean coherentes. Eso es lo que hay que darle prioridad.
¿Ok? Ahora, lo que yo quiero que el calculador tenga en cuenta los viajeros del tiempo. Notas de intercambios que están fuera del rango promedio y que marcan extraordinarios máximos y extraordinarios mínimos. Y es ahí donde tenemos que enfrentarnos. Decirle a tu calculador, todo está aquí perfecto, no me cambies nada aquí. Pero cuando se produzca un máximo o un mínimo extraordinario, inusual, anómalo, sácalo afuera. Porque se sabe que el mercado va a recurrir a esos récords históricos. Y lo podemos hacer produciendo notas informativas extraordinarias o usando esos datos para que module promedio. Y no quiero arriesgar un grupo de promedio por una nota volátil. ¿Ok? Así que, por eso te decía, vamos en la clase, te voy a explicar, porque lo que tú me explicaste fue lógico. Alterar, concentrarse mucho en la ruptura y después modificar las variaciones que producen las expansiones y devaluaciones son críticas, no vale la pena. Pro y contra, no vale la pena. A mí no me interesa si la apertura fue 8 puntos, 12 puntos, 13 centavos, 14 centavos, 50 centavos. No es importante la apertura. Ya se sabe que el mercado va a abrir en ese entorno. Lo que a mí sí me importa es dónde están calculadas las expansiones, los niveles de expansión y los niveles de devaluación. Porque tan pronto el mercado me muestre una vela de entrada para compra, ya yo sé que voy al intermedio de expansión. Si la vela de apertura me muestra una vela de salida para vender, una vela de entrada para vender, ya yo sé que voy al mínimo, al intermedio. Esa es la parte que le queda al ser humano. Así que ahora, para mañana, ¿esto es lo de mañana? No, maestro, la anterior imagen. La anterior imagen. Esto es lo de mañana. Perfecto. Eso. Así que él dice lo mismo que decimos nosotros acá. Hay un riesgo intermedio para que el mercado sea comprado en un 79%. Y un riesgo intermedio para que sea vendido en un 21%. Y como yo sé que el cierre de la vela fue un cierre negativo, falso, yo le voy a dar criterio a este largo 79% que tiene un riesgo intermedio, le voy a dar mayor crédito. Me mantengo en una expansión para mañana. Tiene un desarrollo máximo de 44,982. Vamos a buscarlo aquí en las gráficas. 44,982 significa que el mercado 44,982 es correcto. Mañana, Sí, maestro. mañana debe producir un rango. Vamos a buscar los datos tuyos. Mañana debe producir un rango mínimo y máximo entre 44,738 y 44,900, con una expansión máxima a 44,982, 82 puntos más. Así que eso es lo que yo veo. Hay algo ahí que me preocupa mañana para el nivel de expansión, que es cómo cerraron las bandas a 44,837. La ruptura está relacionada con ese nivel de sobrecompra y ustedes ven que las gráficas están ahí. Estamos cerrados ahí en sobrecompra. Así que mañana vamos a tener una acción totalmente fundamentalista. Mañana
la apertura va a ser fundamentalista. ¿Ok? Al final de la tarde va a cambiar y nos va a traer una duda, porque estamos en un nivel hipercrítico, que ahí vienen los oportunistas y empiezan a cerrar posiciones. Así que hasta aquí está bien, perfecto. Mañana veremos el calculador de Milton y si sus niveles calculados son apreciados por los operadores. El que hizo el 24 para el 25 se cumplieron casi con diferencias de centavos para un indicador, para un grupo de empresas que valen 44.837 al cierre de la tarde. Así que, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Vamos a avanzar con Nvidia, rápidamente con Nvidia, que es corta porque Nvidia ya no estamos haciendo análisis de